Bienvenidos y bienvenidas. Seguimos con la unidad 3 de estática. En este video vamos a ver el cálculo del momento de una fuerza, estrategias para calcularlo y otras características en particular que nos interesan. Lo primero que vamos a ver es un repaso de lo que vimos en el video anterior. Vimos que el momento de una determinada fuerza F respecto a un punto se calculaba como el vector R multiplicado vectorialmente por el vector F, y que su módulo, esto nos da un vector que tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z en general. En nuestro caso se va a simplificar y solo tendremos componente en Z. Su módulo, como es un producto vectorial, se podía calcular y se puede calcular como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo entre ellos, el ángulo entre los vectores, el ángulo φ. Como alternativa teníamos que esto se podía calcular como R módulo por la componente perpendicular de la fuerza, AR, o también se puede calcular como D, que es el brazo de palanca, por el módulo total de la fuerza total. ¿Está bien? Bien. Teníamos en un esquema el centro de momentos por un lado que vimos en los videos anteriores, el vector R que va desde el origen o centro de momentos hasta donde está aplicada mi fuerza. Tengo mi fuerza aplicada en este punto. Y nos interesaba siempre tener bien en claro la línea de acción de R, la línea de acción de la fuerza, el ángulo entre R y F, que es φ, es este que está acá, la componente paralela a la fuerza, paralela a R, de la fuerza que es paralela a R, la componente perpendicular, que es esta de acá, esta es F paralela, que ya la vimos en los videos anteriores, esta es F perpendicular, y por último teníamos este segmento amarillo que lo extendemos un poquito más, que me quedó corto. Teníamos el brazo de palanca, que va desde el origen o centro de momentos hasta la línea amarilla, la recta de acción de la fuerza, cayendo a 90 grados. Este ángulo es de 90 grados. Bien, este segmento negro es el brazo de palanca. En este gráfico tenemos todos los elementos intervinientes acá. Muy bien, tenemos que conocer R, F, φ, fuerza perpendicular y el brazo de palanca, con la línea de acción de R y de F. Perfecto. Bueno, dicho eso, veamos qué pasa con lo siguiente. Por supuesto que antes podemos ver que R es un vector que en general va a tener una componente en X, Rx, una componente en Y, Ri, y una componente en Z, Rz. Además, la fuerza F es una fuerza que tiene en general una componente en X, Fx, una componente en Y, Fi, y una componente en Z, Fz. Buenísimo. Pero a nosotros nos va a interesar lo siguiente en nuestros problemas. Nos va a interesar calcular el momento de una fuerza ubicada sobre el plano XY, que es como vamos a tener todos nuestros problemas de la guía. ¿Qué significa que una fuerza esté ubicada sobre el plano XY? Que va a tener las siguientes características. La fuerza va a tener solo componentes en X y en Y. Va a tener una componente en X, F sub X, y una componente en Y, F sub Y. La componente en Z va a ser 0. En nuestros problemas va a ser así. Va a haber una componente en X, una componente en Y, y su componente en Z va a ser 0. En consecuencia, y como está ubicada en el plano XY, el vector R
también va a tener solo componente en X y componente en Y no nulas. La componente en Z de R vale 0. Muy bien. Es un caso particular. El caso general es con componente en Z tanto en R como F. Pero nosotros en la guía vamos a tener este caso siempre. Siempre en los ejercicios que se van a tomar. Así que abordémoslo a ver qué pasa. Por ejemplo, para que se entienda la situación, vamos a tener un eje vertical Y, un eje horizontal X. Muy bien. Un centro de momentos por acá. Imaginen que tenemos una barra. Tenemos una barra acá. Vamos a ponerla un poquito más gruesa. Tenemos una barra. O un objeto que puede rotar respecto a este centro de momentos, de los que ya hablamos en la clase anterior. Y tengo una fuerza F, ubicada por acá, ponele, que va a hacer que la barra gire. Muy bien. Esta fuerza F tiene componente en X, su componente en X es esta de acá, y tiene una componente en Y que es esta de acá, la vertical. Muy bien. En este caso tiene componente en X positiva y componente en Y positiva. Y después también tenemos una R, que va desde el centro de momentos hasta donde está la fuerza. Acá. Nótese que ahora, en este caso particular, R lo puse sobre el eje X, así que solo tendrá componente en X. Pero en general también puede estar inclinado, con una componente en Y, así que hay que tenerlo en cuenta. El eje Z sale de la pantalla. Sale de la pantalla. Bien. Para poner de manifiesto que el eje Z sale de la pantalla, en vez de usar esta notación así, solemos poner lo siguiente. Un circulito con un punto. Y esto implica que el eje Z está saliendo de la pantalla. Si fuera un circulito y una cruz, indicaría que el eje Z está entrando a la pantalla. Muy bien, tengan en cuenta esa notación, anótenlo en los apuntes, porque hay que conocerla acá en física 1 y en física 2, y en materias asociadas. Muy bien. Bueno, obviamente, este conjunto va a producir un momento. Un vector momento de una fuerza también sobre el eje Z, que es el eje de rotación. Este va a ser el momento de la fuerza, que fíjense, lo dibujé con un circulito y un puntito. Recuerden que el momento está sobre el eje de rotación, que es el eje Z, el eje de rotación. Esta barra gira en torno al eje Z. Muy bien, perfecto. Entonces calculemos el momento de esta fuerza por definición. Lo ponemos por acá, ¿sí? El momento de la fuerza F respecto al centro de momentos O, que por definición era R producto vectorial F. ¿Y cómo se resolvía un producto vectorial A? Hay que repasar producto vectorial. Bueno, te espero, anda a ver el video y ahora volvés, ¿está bien? Teníamos que poner, ¿ya lo repasaste? Ponemos versor I, versor J, versor K en la primera fila. Después ponemos las coordenadas del primer vector R, que son R en X, R en Y y 0 en Z. Si bien acá está sobre el eje X, yo lo hago genérico, como con una componente en Y. ¿Está bien? Y Fx, Fi y 0 en Z. Muy bien. Entonces ahora resolvamos este producto vectorial. Muy bien. ¿Qué tenía que hacer? Lo siguiente. Tomaba I, tachaba fila, tachaba columna y me quedaba con el cuadrito de abajo. Entonces yo ponía el cuadrito de abajo, RI, FI, 0, 0, y lo estábamos multiplicando por el versor I. Muy bien. Luego, tomaba J, tachaba fila, tachaba columna y me quedaba con el cuadrito descubierto. Rx, Fx, 0, 0. Pero en este único término ponía un menos adelante. Solo en este. Y nos queda Rx, Fx, 0, 0. Muy bien. Y esto está multiplicando por J versor. Luego, por último,
Tomamos K versor, tachaba fila, tachaba columna y nos quedamos con este cuadrito. Perfecto. Y este iba de nuevo con más el cuadrito que nos quedó, el determinante que nos quedó, que es Rx, Ri, Fx, Fi. Y estamos tomando z, así que multiplicamos por K vector. Ahí está. Luego hacíamos la multiplicación cruzada. Bien, sigo acá abajo, El momento de la fuerza respecto al centro de momentos va a ser igual a primera multiplicación cruzada, Ri por 0. Ri por 0. Bueno, pongámoslo todo para que quede completito, ¿sí? Ri por 0 menos la otra multiplicación cruzada que es Fi por 0. Fi por 0. Todo esto versor i. Menos, ahora multiplico cruzado acá, Rx por 0. Rx por 0 menos la otra multiplicación cruzada que es Fx por 0. Fx por 0. Todo esto por versor j. Muy bien. Luego tomo el siguiente cuadrito. Rx por Fi más Rx por Fi menos la otra multiplicación cruzada que es Fx por Ri. Todo esto versor k. Y ahora calculo el momento de la fuerza respecto a este centro de momentos va a ser igual a Ri por 0 me da 0 menos Fi por 0 me da 0. Es 0 versor i. 0 versor i. Genial. Impecable. Luego tengo Rx por 0, 0. Menos Fx por 0, 0. Menos 0 o más 0 es lo mismo. Más 0j. 0 con j versor. Y acá nos quedó este choclito de acá, que es más Rx Fi menos Fx Ri. Todo esto K versor. Bien. ¿Qué significa esto? Que tenemos 0 en x, 0 en y y un número en z. Este número en z, este número en x es la componente en x del momento, m en x. Este número en y es la componente en y del momento, mi. Y este número en z, en k, es la componente en z del momento. Entonces esto nos quiere decir que este es un vector 0 en x, 0 en y un valor mz en z, ¿sí? Bien, la componente en x vale 0, la componente en y vale 0 y el mz vale Rx por Fi menos Fx por Ri, que puede ser positivo o negativo, o incluso 0. Si el término positivo le gana al negativo, te queda positivo el resultado. Si el término positivo es menor al término negativo, en valor absoluto, gana el negativo y te queda negativo. Y si el positivo en valor absoluto es igual al negativo, se compensan 3 menos 3 y te da 0. Puede ser positivo, negativo, 0. Pero el resultado importante acá es el siguiente. Que el momento de estas fuerzas que vamos a estar trabajando nosotros en el plano XY tienen valor 0 en X, 0 en Y y un valor en Z, que puede ser positivo, negativo, 0. Es decir, que solo tienen componente en Z, vector K. Este es el resultado importante. Nuestros momentos solo tienen componente en Z. En los problemas que resolveremos en este módulo, el momento de cada fuerza solo tendrá componente en Z distinto de 0.
En X y en Y el momento siempre vale 0 y tenemos que usar este resultado para simplificar el cálculo, ¿sí? ¿De qué manera simplificamos el cálculo? De la siguiente manera. Fíjense. Calculemos el módulo de este vector por Pitágoras. El módulo del momento es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Muy bien. ¿Esto qué nos da? Esto nos da que el momento de la fuerza respecto a O en módulo nos da la raíz de mz cuadrado. ¿Y qué es la raíz del cuadrado? No se cancelan. No se cancelan. Está mal hacer chiqui chiqui. Recuerden de matemática que la raíz del cuadrado es el valor absoluto de mz. ¿Está bien? El módulo de mz. Entonces fíjense, para tener nuestro vector momento solo tengo que conocer la componente en z. Y el módulo de este vector es el módulo de esa componente en z. Este es el gran resultado, el gran otro resultado que tenemos por acá. Que el módulo del momento es igual al módulo de la componente en z. Bien, pero además teníamos otras formas de calcular el módulo. Por un lado, el módulo era igual a R módulo por F módulo por el seno de phi. Por otro lado, se podía calcular alternativamente como R módulo por F perpendicular. Y por otro lado se puede calcular con el brazo de palanca multiplicado por F módulo. Bien. Esta también es importante, ya la habíamos recuadrado, pero es tan importante acordarse de esto que lo volvemos a recuadrar. Entonces, con esto vamos a formular una estrategia para resolver problemas de la siguiente manera. Bien. Fíjense, para poder resolver el momento de una fuerza, con lo que tenemos recuadrado. A eso hay que prestarle atención. Anteriormente habíamos visto que si una fuerza hacía girar a la barra en sentido antihorario, la componente del momento le íbamos a tomar positiva. Y si la fuerza hace girar a la barra en sentido horario, la componente, en el video anterior lo vimos, la componente en z del momento iba a ser negativa. Esto es el signo de la componente en z del momento, para nuestros casos, ¿está bien? Va a ser positivo para el giro antihorario y va a ser negativo para el giro horario. ¿Está bien? Todo esto tenés que tenerlo en cuenta. Entonces, por un lado, en nuestros problemas acabamos de demostrar que el momento solo tiene componente en z. Vimos que esa componente en z va a ser positiva si nuestro objeto gira en sentido antihorario y negativa si gira en sentido horario. ¿Está bien? Vimos que el módulo del vector es igual al módulo de esa componente en z. Y vimos que el módulo del vector se puede calcular de estas tres formas distintas. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo calculo el vector? Perfecto, calculemos. A esta la voy a llamar ecuación 1, a esta ecuación 2, y a estas vamos a llamarlas ecuaciones 3. ¿Está bien? ¿Cómo calculo el momento? De forma rápida. Una es aplicando la definición. Entonces, métodos para calcular el momento de una fuerza. Muy bien. El primer método es por definición.
es lo que más tiempo lleva. Hay que expresar el momento de la fuerza como el producto vectorial entre el vector R cruz F. ¿Está bien? Y hay que hacer todo el cuadrito. Y JK, etcétera. Lo que acabamos de hacer recién. Hay que expresar el vector R y el vector F en particular y resolver el pseudo determinante que habíamos visto en la unidad de vectores. Y JK, Rx, Ri y Rz en general. Fx, Fi y Fz. Y desarrollar este pseudo determinante. Tachar fila, columna, así, y hacer las multiplicaciones cruzadas, todo el proceso. Generalmente en esta guía vamos a evitar realizarlo por definición porque es muy engorroso. Entonces, vamos a ver otro método, método alternativo de cálculo, que va a ser un camino alternativo para facilitar el cálculo. Con todo esto que estamos viendo, todas las conclusiones que sacamos, queremos calcularlo de una forma más sencilla. ¿Está bien? Entonces hagamos eso, hagamos esa. Entonces, de la ecuación 1, tomo la ecuación 1. De la ecuación 1, hago lo siguiente. Me dice que para nuestros problemas en el plano XY, el momento de una fuerza respecto a un punto se calcula como la componente en Z de esa fuerza por K versor. Bien. Y ahora, fíjense, voy a tomar la ecuación 2, que me dice que esta componente en Z, en módulo, me da el módulo del momento. ¿Está bien? Yo puedo tranquilamente, recuerden que esta componente en Z puede ser positiva, negativa o 0. Esta componente en Z puede ser positiva, 0 o negativa. No es un más o menos, vamos a poner positiva, negativa o 0. Muy bien. Pero puedo hacer esto. Puedo poner que esto es el módulo del momento de la fuerza respecto al punto multiplicado por K. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque esta componente en Z en módulo, según la ecuación 2, es igual al módulo. Pero ahí le quito el signo. Si este era positivo o si este era negativo, con el módulo la vuelvo positivo. Entonces estoy perdiendo el valor del signo. Entonces yo puedo poner este módulo acá, porque el módulo si vale 3 y la componente en Z puede valer 3 o menos 3, ser positiva o negativa. ¿Según qué? Según el sentido de giro sea antihorario u horario. Entonces yo acá le voy a tener que poner el signo correspondiente. O positivo si el sentido de giro es antihorario, o negativo si es horario. ¿Está bien? Esta componente en Z va a ser igual, entonces, esta componente en Z va a ser igual a ¿qué? Al signo que tiene por el módulo del vector. Muy bien. El signo se lo tengo que asignar yo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Este signo el signo se lo asigno según el giro sea horario o antihorario. Sea en sentido horario o antihorario. Muy bien. Ahí está. Pero después, ¿cómo calculo el módulo? Bueno, acá en verde pusimos la ecuación 2. Muy bien. Recordar que positivo es sentido antihorario y negativo es sentido horario. Según la ecuación 3, este módulo se puede calcular de tres formas distintas. R por F por seno de phi, o R por F perpendicular, o D por F. ¿Está bien? Entonces tengo tres alternativas distintas. 3. Vamos a poner las 3. De acá podemos concluir. Epa. Vamos a ponerlo bien. Vamos a concluir que
existen tres formas, tres alternativas para calcular el módulo del momento de la fuerza, según ya vimos. Hay que repasarlo, ¿sí? ¿Y cuáles son? Bueno, las ponemos por acá abajo. Bien, un poquito más prolijo. Acá voy a poner una. Acá voy a poner la otra. Y acá la última. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, la primera va a ser la siguiente. El momento de la fuerza respecto a un punto se va a poder calcular de tres maneras distintas. Pongamos la simbología correctamente para que ya les quede. La primera es, en los tres casos tengo que asignarle un signo. Positivo si es un giro antihorario, negativo si es horario. En la 3 es el mismo concepto. Hay que identificar si la fuerza hace girar en sentido horario o antihorario a la barra. Después tengo que poner el módulo del momento, que ¿cómo es? En la primera alternativa es el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo. En la segunda alternativa es el módulo de R por la fuerza perpendicular a R. Y en la tercera alternativa es el brazo de palanca D por el módulo de F. Y en los tres casos que tengo este K-versor, que me indica que la rotación es respecto al eje Z. K-versor acá. Vamos a ponerlo en el color verde para identificarlo. K-versor, K-versor y K-versor. Y ahí tenemos las tres formas de cálculo. Ahora lo repasamos. Tenemos estas tres formas de cálculo poderosísimas. Muy bien. Nótese que todo lo que decimos lo decimos por algo. No hay nada que se pueda saltar. Desgraciadamente, o quizás agraciadamente, mejor dicho. Bueno, en los tres casos el signo positivo o negativo me indica el sentido de giro. Positivo es un giro antihorario, en sentido antihorario, y negativo es un giro en sentido horario. Lo que está en azul es el módulo. Son tres alternativas distintas para calcular el mismo módulo. Dan lo mismo. Dependiendo de los datos, usas una u otra. Si tenés como dato R módulo, F módulo y phi, usas esta. Si tenés como dato R módulo y F perpendicular, usas esta. Y si tenés como dato, usas D y F módulo, usas esta. K-versor lo que indica es que la rotación es respecto al eje Z. ¿Está bien? En todos nuestros puntos, la rotación va a ser respecto al eje Z. Entonces, concluyendo, A, el signo se lo asigna dependiendo el sentido de giro. Horario negativo, antihorario positivo. Muy bien. Bueno. B. El módulo se lo puede calcular de cualquiera de las tres maneras según los datos que se tengan. A veces hay más de un camino válido para hacer el cálculo. Esto tenerlo en cuenta. Según el profesor también se aplica a alguna de las tres estrategias preferentemente. A un profesor le puede gustar la primera, a otro profesor le puede gustar la segunda, a otro profesor le puede gustar más la tercera. Eso puede generar un poco de discordia. Yo te doy todas las estrategias para que conozcas todas y te puedas adaptar a tu curso en particular. ¿Está bien? Y punto C, el K-versor indica que el giro es en torno al eje Z. Muy bien. Perfecto. Entonces tenés esto. Es simplemente identificar los datos y reemplazarlos. Hay que identificar el sentido de giro, horario o antihorario para poner el signo.
poner bien para que el eje Z sea el eje de rotación, identificar R módulo, F módulo, phi, fuerza perpendicular y brazo de palanca. Todo eso lo tenemos identificado en este gráfico. Centro de momentos, R, F, fuerza perpendicular, phi, brazo de palanca. ¿Está bien? Siempre hay que tener en cuenta este gráfico y ver para dónde va a girar. En este caso gira en sentido antihorario, así que es positivo. Muy bien. Hay que identificar esos datos, recordar estas fórmulas o deducirlas, es muy fácil, es a partir del producto vectorial, y reemplazar los datos para el cálculo. ¿Está bien? Y K versor es lo que le da el carácter vectorial. Te dice que gira respecto al eje Z. Tenés estas tres formas sencillas, porque en estas tres formas sencillas no tenés que hacer el cuadrito del producto vectorial. No tenés que hacer IJK y tachar esta fila, tachar esta columna y hacer la multiplicación cruzada. Por eso es más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Es simplemente identificar los datos y reemplazarlos para el cálculo. En cambio acá tenés que identificar los vectores con su componente en X e Y y hacer el producto vectorial, que es válido. También todos los problemas se pueden hacer por definición, todos. Pero no es lo que se usa. Entonces tenés una primera forma, que es por definición, y después tenés tres formas simplificadas más fáciles. 2, 3 y 4. Son distintas alternativas de cálculo que las tenés que tener ahí anotadas porque vamos a usarlas. Más que nada en los próximos ejercicios que se vienen usaremos la del brazo de palanca. ¿Está bien? Esta cuarta. A veces descompondremos fuerza perpendicular y paralela también y haremos una mezcolanza entre la 4 y la 3. Anteriormente yo usaba la 2, ahora uso más la 4. Cualquiera es válida, la que vos quieras y te resulte más fácil plantear es válida. Entonces, antes de terminar este video, veamos unos ejemplos de cómo calcularlo en forma sencilla y después en el próximo video pasamos al tema de momento resultante. ¿Sí? En este estamos aprendiendo a calcular el momento. Muy bien, el momento de una fuerza. Entonces calculemos. Llevémonos estas conclusiones a una hoja siguiente. Aquí. Para tenerlas a disposición. Muy bien. Son las formas de cálculo del momento. También llevémonos el cálculo por definición. No, este no. Este no llevo. Fuera. Y ahora pongamos unos ejemplos. Ejemplos de cálculo. Vamos a comenzar tranquis y después vamos un poco más intensos. Bien. Primero que nada hay que identificar bien los ejes. Eje X y eje Y. Origen de coordenadas. Y con el eje Z saliendo de la pantalla. Muy bien, como aprendimos hace un ratito. Acá voy a poner una barra que puede girar. Acá tengo mi barra que puede girar un objeto cualquiera. Perfecto. Y calculemos el momento de estas fuerzas. Primero voy a poner una fuerza por acá. Después la complicamos, ¿sí? Esta es fuerza F1. De módulo 100 Newton. Toma. Y la distancia entre el centro de momentos y la fuerza, la barra tiene una longitud de 8 metros. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Primero que nada, dibujo la línea de acción de la fuerza. Acá está, pongo en amarillo la línea de acción de la fuerza. Quiero calcular el momento de esta fuerza. Segundo, dibujo una línea desde el centro de momentos hasta la fuerza. Esta de acá. ¿Se ve? Bueno. Podemos usar tanto la
la alternativa 4 como la alternativa 3. También podemos usar la alternativa 2. Guarda, no cambia nada. En este caso es muy fácil. Este R módulo vale 8 metros. Muy bien. Este R módulo vale 8 metros. El ángulo φ es 90 grados. Si uso la ecuación 2, ¿cómo me queda el momento? Fíjate. Vamos a probar con las 3. El momento de la fuerza respecto al punto va a ser igual a más o menos, dependiendo del sentido de giro. Entonces me tengo que poner desde el punto de vista de esta barra. ¿La barra que va a girar para abajo en sentido horario? No, si está apuntando para arriba. Por simple inspección la barra va a girar en sentido horario. Va a girar para allá. Y cuando es en sentido horario, antihorario, perdón, es positivo. Entonces le pongo signo positivo y tengo que poner R módulo. ¿Cuánto vale? 8 metros. El módulo de la fuerza, ¿cuánto vale? 100 newton. Bien. Y después tengo el seno del ángulo φ, que lo identifico acá, 90 grados. Calculo esto. Calculo esto con la calculadora, me queda 8 por 100 por el seno de 90, me queda más 8, perdón, y el versor K, no te olvides, más 800 newton metro versor K. Muy bien. Felicidades, nuestro primer cálculo de momento, a partir de la fórmula 2. Muy sencillo. El positivo indica el sentido de giro antihorario. Este número 800, cuanto más grande sea, más acelerado va a estar la barra. Si dice 1000, va a girar más aceleradamente. Y el K indica que gira en torno al eje Z. El eje de rotación es el eje Z. Muy bien. Ahora probemos la fórmula 3. Para ver si nos funciona de la misma manera. El momento de la fuerza 1 respecto al centro de momentos va a ser igual a... Bueno, el signo lo mismo, positivo porque giro antihorario, eso no varía. Es R módulo, que es 8 metros, por F perpendicular. Yo ya veo que la fuerza perpendicular es esta, porque está a 90 grados. Entonces es la misma fórmula, 100 newton. Ya esta fuerza está perpendicular, así que nos queda así, por K versor. Si hacemos la cuenta, con el seno o sin el seno, nos queda de nuevo más 800 newton metro versor K. Fórmula 4. Momento de la fuerza F1 respecto al centro de momentos. El positivo va igual que antes, pero ahora necesito el brazo de palanca. ¿El brazo de palanca qué era? Era la intersección entre la recta de acción de R, que es esta verde, con la recta de acción de F, que es esta amarilla. Es desde el centro de momentos hasta acá. Vale 8 metros también. D también vale 8 metros. En este problema en particular, D es igual a R. Es sencillo, todavía estamos arrancando. 8 metros. El módulo de la fuerza vale 100 newton. Versor K. En este problema en particular no hay diferencia entre las tres situaciones que estamos planteando. Nos queda 800 newton metro versor K. Positivo. Bien. Planteemos otro ejemplo. Otro ejemplo que nos venga útil. ¿Está bien? Planteo esto. Mira. Vamos a hacerlo un poco mejor.
eje X, eje Y, origen, eje Z. Muy bien, perfecto. Bien, tengo una barra. Pongamos la barra para el otro lado. Vamos a hacer esto un poco más largo. Pongamos la barra para el otro lado. Acá está el centro de momentos, en el origen. Y pongamos esta fuerza. Acá. No, en la mitad de la barra. Esta fuerza. Esta es la fuerza F, que tiene un módulo de 50 newton. Muy bien. Perfecto. Bueno. La longitud de la barra es de 3 metros. La longitud de la barra. Y la fuerza está a la mitad. Tenemos que calcular el momento de esta fuerza. Muy bien. Entonces hagamos lo siguiente. Me traigo los métodos de cálculo acá abajo para tenerlos fácil. ¿Qué pasó? Para tenerlos en cuenta y hacer referencia a ellos. Muy bien, los pongo acá. Y entonces veamos. Tenemos que identificar todos los parámetros que están en estas fórmulas. Ese es nuestro objetivo. Entonces, por un lado, pongo el vector R. El vector R es este de acá. Va desde el centro de momentos hasta donde está la fuerza. Este es el vector R en azul. Bien. Luego tengo que identificar la recta de acción de la fuerza, en amarillo aquí. Y tengo que identificar el brazo de palanca, que va desde el centro de momentos hasta la línea de acción de la fuerza cayendo a 90 grados. Este es el brazo de palanca D. Turbio, en este caso el brazo de palanca. Turbio. ¿Está bien? No imposible. Además vamos a poner la línea de acción de R, que es esta de acá, en negro. La vamos a poner en verde. En verde tenés la línea de acción del vector R. Muy bien. Lo que significa que el ángulo entre R y F es este phi. Este es el ángulo phi. Muy bien. Y supónganse que me dan como dato que este ángulo de acá vale 60 grados. Bien. Bueno, tengo distintas alternativas. Por un lado identifico R módulo. R módulo, lo identifico. Es el largo del vector R. Si la barra mide 3 metros y decimos que la fuerza está aplicada a la mitad, esto vale 1,5 metros. Bien. El módulo de la fuerza vale 50 newton, es dato. Phi es el ángulo verde pero a mí me dan este azul como dato. Cuidado, no es este el ángulo de 60. Es entre la recta de acción verde y la amarilla, con este que se nos forma por acá. ¿Está bien? Tengo que extender el vector R hacia donde está la fuerza, por acá, y ver cuál es el ángulo entre ambas. Es el ángulo entre R y F. ¿Está? Yo tengo que tomar sí o sí, para ver el ángulo, tengo que tomar el vector R, el vector F, y ver el ángulo entre ellos. Este es el ángulo phi. ¿Está bien?
Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso puse este ejemplo, para que tengan cuidado. Lo prudente, si quieren optar por sacar phi y utilizar esta segunda forma, es redibujar R y F con el mismo origen y ver el ángulo que forman. Este ángulo phi, nótese que es, de acá hasta acá tengo 180. Si le resto 60, tengo phi. Phi es 180 grados menos 60 grados. 120 grados. Perfecto. Bueno. Entonces puedo aplicar la estrategia de cálculo 2. La estrategia de cálculo 2. Que me dice, más o menos, dependiendo del sentido de giro. Bueno, esta fuerza que viene para abajo hace girar a la barra en sentido antihorario. Va a ser positivo. R módulo, 1,5 metros. F módulo, 50 newton. Seno de phi, seno de 120 grados. Y luego el cabersor. Bien, esto nos va a dar igual a 1,5 por 50 por seno de 120 grados. Me dio aproximadamente 64,95 newton metro versor K. El positivo indica sentido de giro antihorario con una intensidad de 64,95 newton metro y gira respecto al eje Z, por eso el K-versor. Bien, identificamos R módulo, F y phi para reemplazar acá. Otra forma es consiguiendo F perpendicular. Bien, entonces tengo que tomar F, para ese cálculo tengo que tomar F que es esta de acá. Vale la pena redibujar solo la fuerza en particular. F que es esta de acá. Sabemos que este ángulo vale 60 grados. Y que acá tengo la componente paralela. Y acá tengo la componente perpendicular. Esta es F perpendicular y esta es F paralela a R. ¿Está bien? Porque R, ¿dónde está? R está acá. Entonces, esta en negro es la componente paralela a R y esta en negro es la componente perpendicular a R. Acá se me forma un triángulo rectángulo. Y tengo que usar lo de trigonometría, las relaciones trigonométricas para seno, coseno y tangente para obtener F perpendicular, que es lo que necesito en este caso de acá. Muy bien. Entonces lo obtenemos. Descompongo la fuerza. Esta F perpendicular, ¿a qué va a ser igual? Es el cateto opuesto. El cateto opuesto se calcula como el módulo, F módulo, la hipotenusa, por el seno de 60. Es una alternativa. Seno de 60 grados. Entonces esto nos va a valer 50 newton por seno de 60 grados. Vale aproximadamente 43,3 newton. Y ahí lo reemplazo en la fórmula. Lo reemplazo acá en la segunda fórmula. ¿Qué me dice? Primero, alternativa 3, me dice primero el signo más o menos, eso es igual que antes, es un giro en sentido antihorario, así que es más. R módulo, que ya lo conocemos, que era 1,5 metros, y F perpendicular, que vale 43,3 newton. Luego el versor K. Esta cuenta nos da 1,5 por 43,3, me da 64,95 newton metro versor K. Entonces checamos que con la primera forma, que es más directa,
llegamos a 64,95. Y con la segunda forma que tuvimos que descomponer la fuerza con trigonometría en componente paralela y perpendicular, llegamos a lo mismo, solo que fue un poco más largo, pero se pueden las dos. Y para la tercera necesito el brazo de palanca, que es este ángulo de acá, que es este lado de acá. Entonces obtengámoslo. Replico este triángulo que tengo arriba, acá abajo. Por un lado tengo R, por un lado R módulo, en términos de triángulo. Por otro lado tengo F módulo. Y en negro tengo el brazo de palanca, que recuerden que cae a 90 grados. Este ángulo de acá es de 90 grados, es un triángulo rectángulo. En negro está el brazo de palanca. Recuerden que ¿cómo consigo el brazo de palanca? Voy desde el origen en forma recta hasta la recta amarilla, cayendo a 90 grados. ¿Está bien? Y ese segmento es el brazo de palanca. Sabemos que este ángulo de acá, por dato, vale 60 grados. Entonces por trigonometría sacamos D. ¿D qué es? El cateto opuesto a estos 60 grados. Entonces ¿a qué va a ser igual? D va a ser igual a, como es el cateto opuesto, es la hipotenusa, que es R módulo, acá lo que juega de hipotenusa es R módulo, por el seno del ángulo opuesto, que es 60 grados. Cualquier cosa hay que repasar trigonometría de acá, ¿está bien? Es resolución de triángulos rectángulos. ¿Y esto cuánto me da? R módulo, que vale 1,5 multiplicado por seno de 60. Esto nos da un brazo de palanca de 1,3 metros aproximadamente. ¿Está bien? Y eso lo reemplazo acá arriba, en la estrategia de cálculo 4. Bien. El signo primero que nada, que es igual en los tres casos, más, porque es un girante horario, D, que es el brazo de palanca, que es 1,3 metros, por F módulo, que valía 50 newton. Versor K, porque gira respecto al eje Z. Entonces tenemos 1,3 por 50 nos da 65 newton metro. Acá por las aproximaciones con la calculadora no nos quedó exactamente igual, pero es lo mismo, 64,95 a 65 es lo mismo. La diferencia radica en las aproximaciones hechas con la calculadora. Probamos los tres métodos, ¿se ve? Con una cuestión más rústica, ¿está bien? Hay que identificar bien si gira antihoraria u horariamente, R módulo, F módulo, phi, fuerza perpendicular y brazo de palanca. Acá con trigonometría, seno y coseno, calculamos la fuerza perpendicular planteando los triángulos rectángulos correspondientes y también el brazo de palanca planteando el otro triángulo rectángulo. Hay que tener bien en claro eso. Cualquier cosa repasen los videos y los problemas de resolución de triángulos rectángulos. Bueno, esto fue todo por el cálculo de momento de una fuerza. En el próximo video veremos momento resultante, que es qué pasa cuando tengo más de una fuerza. Pero para todo lo que sigue hay que saber calcular el momento de una fuerza. Y tenés todas estas estrategias. Vos elegí la que más quieras, la opción 2, 3, 4, o incluso si querés hacerlo por definición con el producto vectorial, también lo puedes hacer. ¿Está? Bueno, practiquen mucho, repasen el video una y otra vez hasta que se entienda perfectamente. Nos vemos en el próximo video con momento resultante. Chau, chau.